Hace unos días, la semana pasada, nos encontramos con una novedad. Sí, Una publicación que decía que Lucas Nardi, el exjugador y ahora entrenador desde hace muchos años de aquí de Justiniano Pose, se había incorporado al Montevideo City, un equipo, un club del grupo City. Bueno, ahí nos desayunamos con la noticia, ¿de qué se trata? con la buena Claro, noticia. la buena noticia. Y bueno, hoy vamos a preguntarle al propio Lucas, qué es esta etapa, cómo inicia, qué objetivos se propone. Así que está en nuestra línea desde Uruguay, desde Montevideo. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Un gusto. Marcelo, Adrián, te saludan. Hola, ¿qué tal Marcelo? Adrián, un gusto Bárbaro. para todos, un gusto estar otra vez charlando con ustedes. Por favor, hace mucho que Buen no día. charlábamos, Lucas. No sé, por lo menos Sí, 1 o 2 años. ¿Qué fue de tu y vida hace tiempo, estos? sí. Estuviste en Pose un tiempo largo, ¿verdad? Y estuve después de México, Mm. estuve 2 o 3 meses, 4, no sé exactamente cuánto, desde marzo a julio, sí, Sí. No, estuve ahí. allá habías estado trabajando junto al Indiecito Solari, en el Sí, América. sí, estuve en el América desde principio de 2021 bueno, a marzo de este año. Así que, bueno, una linda experiencia esa también. Buena experiencia, ¿no? Desde lo profesional. Ya vamos a hablar de Montevideo, pero ya que estamos charlando, hagamos un repaso de ese tiempo en México, en el fútbol mexicano. Sí, sí, fue lindo estar en un club muy grande, en un país hermoso, este, y bueno, la experiencia de poder vivir, ¿no? Estadios llenos, bueno, la gente que acompaña a América es mucha y bueno, las presiones, los entrenamientos, el día a día, bueno, son muchas cosas que quedan que uno puede valorar como experiencia, ¿no? Ujú. Yo recuerdo cuando alguna vez charlamos algunas veces con Mariano Gaido, que tuvo una larga experiencia allí, nos contaba lo diferente que es el fútbol, no tanto en el juego, el fútbol se juega igual en todos lados, lo que rodea al fútbol, las hinchadas, la gente que lo vive de otra manera. ¿Vos también lo percibiste eso? ¿Hay menos presiones que, por ejemplo, acá en la Argentina o menos violencia? Sí, sí, ahora últimamente están un poquito más exigentes, para decirlo de alguna manera, los simpatizantes. Es como que se contagia un poco, ¿no? Eso de lo Ujú. que ven en otros países. Se contagian para mal. Claro. Eh, pero lo que es en la cancha y lo que son los estadios, uno puede ver las hinchadas, o sea, remeras uno al lado del otro de Ujú. diferentes equipos gritando el gol sin problemas. En general no hay inconveniente. En Argentina eso sería inviable. Sí, imposible. Sería imposible, incluso hasta en los clásicos. Ujú. Eh, pero bueno, sí, algunas situaciones por ahí hubo de violencia cuando yo estuve, pero no con la magnitud o con la eh, repetición que uno lo ve en Argentina. Vos sos un tipo muy estudioso y pero aparte de aprender de todo. Eh, ¿Qué aprendizajes te trajiste de esa experiencia en el fútbol mexicano? Y bueno, así como aprendizajes tengo muchos, pero en una de las cosas que más me sorprendió fue la infraestructura, ¿no? De México, es decir, de los estadios, de los campos, de las posibilidades que tienen de tener los materiales y los estadios y bueno, y eso es algo que no es sencillo de encontrar. Ujú. Y por otro lado, eh, a modo personal, lo que es administrar jugadores de selección, administrar jugadores que van a jugar mundial, Ujú. conocerlos, saber su día a día, hasta dónde uno puede exigirlos, cómo manejar. Bueno, más que manejar es negociar, ¿no? Los días Ujú. libres, los viajes,
eh, las vacaciones, bueno, todas esas cosas que a veces uno cuando lo ve por tele al fútbol parece que es solo entrenar y jugar, y bueno, son muchas cosas que hay que tener en cuenta para que el grupo funcione, Y, para que el equipo esté armonioso y pueda rendir al máximo, ¿no? y seguramente cambia mucho la perspectiva según desde dónde se lo mire. Cuando vos eras jugador, lo mirabas desde el otro lado. El hincha tal vez no percibe esas cosas que pasan ahí adentro del grupo. El rol de entrenador te da otra visión de las cosas. ¿Es así? Sí, sí, claro, sí, sí, sin duda como todo, ¿no? Como Ujú. todo, siempre hay que estar en el lugar del otro Claro. para entenderlo completamente. Ujú. Uno puede tener cierta empatía o mucha apertura, tratar de ponerse en el lugar del otro, pero al final lo único que te da eso es estar. Ujú. Y sin duda que el jugador lo ve desde un lugar mucho más de egocentrismo y, y bueno, uno tiene que tratar de manejar eso. Ujú. eh, Y ahora es lo más que... difícil. Sí, es más difícil. Y ahora, bueno, desde la América de México, fútbol de la primera línea de uno de los países que más ha desarrollado en los últimos años el fútbol, te venís a Uruguay. En un equipo Ujú. que no aparece, por lo menos entre los más reconocidos a nivel continental siquiera. Conocemos a Peñarol, a Nacional, a Sí, claro. Wanderers. El Montevideo City, ¿qué es? ¿Qué Sí. proyecto estás llevando adelante o estás participando de un proyecto? No, bueno, en realidad fue una elección, ¿no? Una elección de profesional y de vida. Este, por varias razones que después puedo comentar. Sí. Respondiéndote a tu pregunta específicamente, eh, Montevideo City es un equipo que, bueno, que anteriormente se llamaba Torque. Mm. Hace aproximadamente 3 años el grupo City, que cuenta con 12, es el grupo con más clubes en el mundo. Eh, Obviamente empezando por Manchester City. Ujú. Eh, bueno, se hace de este club y le cambia el nombre y lo gerencia, por así de alguna manera. Eh, y bueno, y hay un proyecto muy lindo, desde formativa a primera división, en donde han creado una academia y están en un predio nuevo, muy lindo, aquí en Montevideo, con la expectativa siempre de formar y vender jugadores, ¿no? Ujú. El año pasado jugaron Copa Sudamericana, han clasificado Copa Libertadores, siendo un equipo, un club modesto, como dijiste recién, Ujú. en cuanto a la historia, Claro. pero hoy en Uruguay está ya reconocido por la seriedad y por la infraestructura, ¿no? Con lo cual trabaja. Bueno, eso siempre lleva tiempo, los procesos y los proyectos llevan un Ujú. poquito más de tiempo y bueno, yo estoy involucrado en ese proceso. ¿Por qué dijiste que fue una elección desde lo profesional? Porque podría haber elegido dirigir, Ah. podría poder haber seguido mi carrera como entrenador, y, pero no, las posibilidades que surgieron, que eran muy buenas, eh, no me cerraban desde el proyecto. Yo hace 5 años, 4 años que tengo una estabilidad laboral en el fútbol que no es fácil de encontrar, ¿no? Ujú. Primero por Aspire, después por América, que es una empresa y en donde uno cobra cada 15 días al día. En Aspire lo mismo y acá lo mismo. Entonces, bueno, con el tiempo uno va poniendo en valor o teniendo prioridades y Creo que se cortó. sentido, Ahí ¿no? está. Hola, No, ¿me sí, sí, ahí escuchás está. ahora? Lo recuperamos, perfecto. Vale, vale. Te decía que desde hace un tiempo valoro, Mm. no sé en qué momento se cortó, No, no, se escuchó bien, pero eso. Ahí, ahí. eh,
valoro la estabilidad y los proyectos y los procesos. Y más allá exactamente, más allá de lo económico, porque eso es importante, si uno vive de algo necesita estabilidad Mm. económica. ¿Te gusta además la formación? Porque tengo entendido que ahora estás trabajando más sin depender del resultado del domingo o de los tres resultados que te eyectan de un puesto de director técnico a trabajar Ujú. en la estabilidad. Más allá de eso, ¿te gusta la formación, el trabajar con los jóvenes, con las canteras, con los más chicos? Sí, bueno, mi carrera estuvo más relacionada con lo formativo que con lo profesional, si lo revisamos, ¿no? Sí, casi siempre. Eh, y más allá de que me gusta mucho dirigir, me apasiona dirigir, también es algo que me gusta lo que tiene que ver con lo metodológico, ¿no? Ujú. Eh, con, bueno, con desarrollar algo que tenga un fundamento, una cronología, que, que haya una repetición, una regularización de un entrenamiento significativo, que tenga un porqué hacemos esto hoy para poder hacerlo mañana. Y es algo que es difícil de encontrar en los procesos formativos y yo creí o valoré que acá se podía hacer. Entonces, bueno, me da eso también la posibilidad a mí de seguir aprendiendo o metiéndome en el barro, Ujú. en la experiencia aprende mucho más, sobre todo cuando uno tiene que no digo enseñar, pero sí a otros. Es decir, ahí creo que cuando uno más adquiere, ¿no? Sí, sí. Cuando uno tiene que trasladarlo. Creo que vos que has sido docente, no sé si lo sos todavía, Ya no. cuando uno tiene que dar la clase, tiene que prepararla, ¿no? Ujú. Y tiene que estar preparado para. Y eso te hace entender mejor las cosas. Sí, sí. Entonces creo que es un paso previo a si en un momento vuelvo a dirigir que me puede ayudar. Está entonces en el horizonte la posibilidad alguna vez de calzarte un buzo de primera división. Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Pero Está Lucas, la posibilidad. está difícil, me parece, ¿no? Porque si vos te acostumbras a esta estabilidad laboral, de lo formativo, de lo que estás trabajando ahora, en la metodología, está bien, dirigir es apasionante, pero vos sabés que dependés del resultado y los resultados no dependen solamente de vos. Y acá está, me parece, el nudo de la cuestión, pensando también en los clubes de acá, de la región, del pueblo. Mm, Muchas veces, casi siempre, lamentablemente, se mm, prioriza el resultado del domingo que viene o el domingo pasado, sí, ujú, y se dejan de lado los largos procesos que son los que traen los mejores resultados. sí. Voy concretamente a Complejo, creo que es el caso más notable que tenemos por acá. Mm, La época más gloriosa de Complejo, ujú, 93, 94, 95, 96, 98, 5 títulos en 6 años, con todos sí, jugadores locales. Pero eso sí, fue el producto de, ¿cuántos? 15 años, 10, 15 años de trabajo de sí, infantiles. Y hoy sí. cuesta mucho que ese proceso se repita. Digo, le pasa a Mm, Complejo y le pasa a 1 millón de clubes en el mundo. ¿Qué se podría ujú. hacer para cambiar esto, Lucas? No, no, es una pregunta muy Ah, eh, pero vos prof- sabés de esto, por eso te la pregunto a vos. profunda, profunda. Y que también, bueno, tengo compañeros, amigos, gente conocida en el club y en el pueblo y creo bueno, que yo ya he estado ahí y ya hemos hablado de esto, Sí, ¿no? Es sí. decir, yo ya he mostrado lo que pienso de manera enérgica en aquel momento, porque era mucho más joven, Mm. eh, y quizás mucho más pasional de la misma forma, porque lo yo sigo viviendo igual, pero por ahí de otros métodos que por ahí hoy no creo, no coincido. Eh, lo que sí puedo decir desde mi punto de vista, hablando en primera persona, es que el fútbol ha cambiado mucho. Ajá. La vida ha cambiado mucho, los chicos han cambiado mucho. Y tenemos que cambiar juntos con ese cambio, ¿no? No podemos seguir haciendo lo mismo. Eh, Ujú.
y creo que me parece que un poquito está ahí. Es decir, comprender, entender que si queremos volver a ser en este caso pusiste el nombre propio, ¿no? De Complejo. Sí, puede ser cualquier otro. Puede ser otro cualquier otro, pero sí a mí también me afecta en lo emocional, ¿no? Complejo, porque Ujú. los años que vos nombrás, yo tenía 15, 16 años o menos, 14, y entraba a la cancha, estaba en el vestuario, lo recuerdo como si fuese ahora. Sí, sí. Y he participado de la quinta, de la cuarta, quinta campeona, cuarta campeona, eh, y bueno, fui parte, ¿no? Pero hoy el fútbol, el juego y el entrenamiento han cambiado y también hay que ver cuáles son los objetivos del club. Porque por ahí el club apuesta más a una intervención social, de participación y de entrenamiento más enfocado a lo social y no tanto a lo competitivo. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Yo estoy un convencido que se puede trabajar y hacer las dos cosas. Pero una explicación técnica, creo que la respuesta está implícitamente en el cambio, ¿no? Es Ujú. decir, el cambio constante, el cambio de la forma, las maneras, los trabajos, el entrenamiento, el por dónde entrar, qué hacer, qué no hacer, el modo de ver, bueno, lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Ujú. La progresión metodológica, la variabilidad orientada, el entrenamiento más enfocado a una visión sistémica, a un todo. Eh, y bueno, nada, tiene muchos fundamentos también neurocientíficos. Lo que no repetimos se olvida, entonces es importante que haya una idea de juego y tenga una repetición sin mecanizar, pero sí dándole al jugador la posibilidad de tomar decisiones inconscientes de buena manera, porque las decisiones del jugador son inconscientes, no son conscientes, la mayoría de las Ujú. decisiones. Entonces, si las repeticiones no son de calidad y no se dan constantemente en toma de decisiones adecuadas, por decirlo de alguna manera, el jugador vive en un constante cambiar de entrenamiento y de formas, y eso no le genera hábitos. Claro. Pero bueno, nada, me meto en situaciones técnicas, ¿no? Sí, sí, pero es muy interesante porque creo que da para charlar muchísimo más, pero que excede quizás al marco de una nota radial, pero abre una ventana, me parece, para mirar. Dijiste en algún momento, todo cambió, el fútbol cambió, la sociedad cambió, los jóvenes cambiaron, y tal vez ahí está el problema, ¿no? Se sigue, pero no digo puntualmente de Complejo, ¿no? No, Digo claro, claro, en muchos exacto. lugares, se siguen usando las mismas metodologías de muchos años atrás para una realidad distinta. ¿Pasa por ahí la cosa? Sí, sí, acá justamente ayer vino un chico que del interior a hablar con nosotros y es una constante del entrenador. Hay cosas que no las podemos hacer. Ujú. No, nosotros porque en el interior nos falta, y a veces hay que ver si no es excusa, ¿no? El porque en el interior. Mm. Yo creo que poniendo como nombre propio Complejo, creo que Complejo tiene suficiente y sobradas instalaciones, materiales, infraestructura para hacer muchísimo. Sí, sí. Eh, y otros clubes, ¿no? Como Matienzo, bueno, como Bell, Ujú. para nombrar a nuestras instituciones cercanas, ¿no? No estoy poniendo a Complejo como ejemplo. Lo que digo es que hay que tener claro qué queremos Claro. y cómo lo queremos y de qué manera lo vamos a llevar a cabo. Esto también lo hemos hablado en Ujú. esta nota que hace tiempo habíamos Sí, tenido. sí, sí. Tener un porqué, un para qué y ir detrás de ello. No cambiar a la primera tormenta, porque si no vivís cambiando, porque Claro, tormenta hay a cada rato. seguro. Y bueno, y para tener claro qué querés, lo tienen que tener claro todos. Y bueno, los clubes del pueblo, creo que, no sé si el problema, pero la situación que más nos limita es que hay mucha gente tomando decisiones. Entonces,
cuando hay mucha gente tomando decisiones, todos tienen su Entonces, para cambiar el arco del lugar tenemos que hacer 7 reuniones. Claro, Entonces, dejamos de ser prácticos. tal cual. Y bueno, doy mi punto de vista, como he Pero, sido siempre. pero O claro, sea, no podría ser más político, quizás la respuesta, pero después está en la humildad y en el reconocer que se puede hacer de otra manera, ujú, ni diferente, ni mejor ni peor, de diferente manera. sí, sí. De la misma manera, todo el tiempo, en cualquier actividad, y tenemos sobrados ejemplos, hasta grandes empresas han dejado de existir. Sí, Sí, cuando uno hace las cosas de la misma manera, sin tener en cuenta los cambios, y ayornarse a esos cambios y adaptarse a esos cambios, aunque nos cuesten, eh, dejamos de ser parte del sistema. El sistema sigue evolucionando. clarísimo, Lucas. En realidad te llamábamos para hablar de Montevideo City y terminamos hablando de un montón de cosas mucho más interesantes aún. Así que muchísimas gracias por este rato. Te deseamos lo mejor en esta etapa, que será seguramente de aprendizaje y de capacitación, como lo hacés siempre vos. Y ojalá te veamos alguna vez con el buzo de técnico en este Lucas Nardi más. A ver cómo lo describiríamos. Vos dijiste recién con otros métodos, más calmo, frontal y apasionado, pero tal vez controlado, ¿puede ser? Sí, bueno, eh, ¿Cambiaste en sigo, eso? yen- sigo yendo al psicólogo, o sea, sí, sí, o sea, tengo mis cosas, ¿no? Pero bueno, trato Entiendo. de buscarle la vuelta para vivir las cosas de otra manera, al menos disfrutarla más. Lucas, un abrazo muy grande, mucho éxito de verdad. Dale, dale, un saludo a todos por ahí. Buen día.